Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión 8 de Fundamentos de Emprendimiento. Hoy estaremos viendo los principios de la comunicación y el marketing para poder comunicar nuestras ideas de la manera más efectiva a nuestros usuarios y a la comunidad en general. Recordemos un poco el recorrido del curso, ¿vale? Estamos en la sesión 8, como ven se acerca ya el final de nuestro trayecto, ¿vale? Donde empezamos pues entendiendo lo que es el emprendimiento, quién es el cliente, cuáles son sus problemáticas, el diseño de esas soluciones creativas para responder a esas necesidades del cliente, luego cómo prototipamos y llevamos a la calle esta idea o esta solución que hemos ideado, cómo la validamos con el cliente, luego vimos un marco de trabajo para el lanzamiento, el plan de desarrollo y de puesta en el mercado de nuestra solución. Vimos en la sesión anterior cómo medir el éxito y el progreso de nuestro proyecto y cómo tener esas nociones básicas de contabilidad y finanzas para tener un mayor control y un mayor progreso en la parte económica del proyecto. Así que hoy llegamos a una de las partes finales del curso que tiene que ver cómo comunicamos y cómo nos damos a conocer con nuestras estrategias de marketing, pero sobre todo cómo contarlo, ¿vale? La sesión de hoy tiene mucho que ver con el storytelling, ¿vale? Que es el cómo contar esa historia a nuestros usuarios. Entonces, vamos a ver lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo de esta parte más de comunicación, marketing y sobre todo el storytelling, que es una palabra en inglés que lo que significa es contar historias, ¿vale? Es un concepto que agrupa, ¿vale? diferentes temáticas, entre las que vamos a ver hoy, sobre todo en la parte de estructura, cómo estructuramos esa comunicación y ese mensaje, cómo es el lenguaje que tenemos que utilizar para comunicarnos con nuestros usuarios y cuál es ese contenido, ¿vale? Que vamos a contarles. Entonces es cómo lo estructuramos, cómo lo contamos y lo que vamos a contar dentro de nuestro pitch, ¿vale? O la comunicación que tengamos con nuestros usuarios. Entonces, vamos a verlo primero. Ahí recordemos que habíamos visto en la sesión en la sesión del marco de trabajo, hemos visto las principales estrategias para captar clientes, desde el marketing viral, pasando por las relaciones públicas, esas redes sociales digitales que hoy en día han revolucionado la manera en cómo comunicarnos con nuestros clientes, la publicidad más tradicional o impresa, algunos programas de fidelidad y sobre todo de recomendación para atraer nuevos usuarios y sobre todo hablar en eventos, ¿no? Y a esto quiero enfocarme hoy sobre todo en este último punto de cuando vamos a contar, ¿no? Hablar en eventos o vamos a participar en algún tipo de evento de comunicación donde nos permiten contar nuestra historia, lo que tenemos que hacer es justamente enganchar al usuario y convencerle a través de las emociones de lo que somos capaces de hacer con nuestra empresa. Entonces veamos un poco en qué temática se engloba esto del storytelling, ¿vale? Entonces, uno de los grandes gurús del marketing, que se llama Seth Godin, decía que el marketing ya no se trata de las cosas que haces, ¿vale? Y el marketing se ha evolucionado muchísimo desde el origen en los años 70 y 80, sino que trata más bien de las historias que cuentan. Hace 30 o 40 años el marketing se basaba en contar, de alguna manera comunicar esas ventajas que tenía nuestro producto o el beneficio que creábamos a los usuarios. Hoy en día el marketing ha revolucionado, ha cambiado la manera de contar, de comunicarnos y se basa más en establecer esta relación emocional con el cliente y contarle las historias que somos capaces de identificar a través de nuestro producto o servicio. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? De cómo se hace esto. Pero empecemos cómo contar esa historia, cómo contamos la historia de lo que hacemos, de nuestro servicio o de nuestro producto. Pues esto es el storytelling, ¿vale? Y el storytelling no es otra cosa que, traducido del inglés al español, cómo contar las historias que vamos a comunicar al mundo. Y Robert McKee, que es uno de los grandes, digamos, teóricos del mundo de la comunicación y del marketing, dice que el storytelling es la manera más poderosa que tenemos de comunicar estas ideas nuevas al mundo. Más allá de el producto o el proceso o los beneficios, es sobre todo el cómo lo contamos, qué es la razón de ser por la cual vamos a convencer a ese usuario que termine comprando nuestro producto o termine siendo parte de nuestro segmento de clientes. Y esto tiene muchísima tradición en la historia de la humanidad, ¿vale? Porque en la historia de la humanidad siempre hemos contado historias, desde la tradición oral a la parte más de reunirnos en familia, en la prehistoria, justamente para de alguna manera entablar estas relaciones emocionales.
Ahí se puede decir que nace el storytelling, desde el momento en que el ser humano es capaz de comunicar historias y convencer o meterle el componente emocional. Hemos desarrollado desde ese momento el arte de contar una historia, el arte de compartir a través del lenguaje verbal y no verbal lo que somos capaces de agrupar dentro de nuestro proyecto, nuestra historia o nuestro concepto. Así que es una técnica, ¿vale? El storytelling es una técnica del marketing que de lo que se basa es conectar un mensaje a tus usuarios, es transmitirles ese mensaje a través de una historia cercana. Mientras más cercana y más emocional sea la historia, más vamos a poder ser memorables en nuestros clientes y usuarios. Así que se basa en abordar el discurso que queremos contar desde dos ángulos principales, desde el ángulo emocional y el ángulo racional. Recordemos que el ángulo racional es sobre todo los beneficios, lo tangible, el qué estamos haciendo, ¿vale? El producto en sí. Y el ángulo más emocional es la razón de ser. Es ese componente de propósito que le metemos a lo que hacemos. Recordemos en el círculo de Simon Sinek, es el por qué. El por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. La propuesta de valor llevada al siguiente nivel del propósito de la empresa. Y esto tiene una razón de ser muy básica porque sabemos que el 90% de las decisiones que tomamos se basan en emociones. Esto es un estudio hecho por una de las grandes agencias de medición de cliente y de satisfacción. Acordaron que cuando escogemos un producto o compramos algo, el proceso que interviene en esa toma de decisión se basa mucho en la emoción que nos produce el producto, la marca, que nos transmite el empaque, los colores, lo que recordamos de la publicidad, lo que nos dice la empresa con sus valores y si creemos o no creemos en ella y cómo nos identificamos con esta marca. Así que, bueno, una de las grandes pensadoras del siglo XX, que se llamaba Maya Angelou, tenía una frase muy interesante, está en inglés, pero la voy a leer en español, que dice que la gente puede olvidar lo que le dices, ¿vale? Pero incluso la gente puede olvidar lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. ¿Vale? Y eso tiene que ver mucho con, sobre todo, el mensaje de los grandes comunicadores de la historia. La gente puede olvidar el discurso y los detalles, puede olvidar incluso las acciones que hicieron, pero lo que nunca van a olvidar es ese sentimiento que les hizo, que les produjo el discurso de la persona. Y basado en esto, ¿vale? Hay sobre todo una teoría que dice que no serás escuchado al 100% por tu audiencia, al menos que seas capaz de contarles una historia. Entonces, si vemos los grandes discursos de la humanidad, han sido basados en historias que nos hacen cercanos, ¿vale? Que acercan a la realidad de la persona y de la audiencia al mensaje que se quiere transmitir. Y el por qué es porque las historias crean recuerdos memorables cuando añaden emociones a los eventos. Hay una parte de nuestro cerebro, el cerebro límbico, que es la parte que controla las emociones y las decisiones, que se basa justamente en ese lenguaje menos racional y más emocional. Entonces, si somos capaces de hablarle directamente a través de las emociones, seremos más recordados por nuestros oyentes y en este caso por nuestros usuarios y clientes. Así que las grandes historias tienen que ser suyas, ¿vale? Tienen que ser inclusivas, tienen que ser emotivas, tienen que ser contagiosas, inspiradoras, tienen que ser relevantes, importantes y sobre todo cercanas, ¿vale?